En todos esos países, el principal energético sigue siendo el petróleo, la gasolina, y lo seguirá siendo. Una alternativa que va a venir, que es muy positiva, son los carros eléctricos. Bueno, en principio son positivas esas reformas energéticas y deberían de haberse dado desde 2008, que las había propuesto el presidente Calderón. Pero en ese entonces el PRI era oposición y se oponía a todo. No quería que se hicieran estas reformas que hubieran sacado a México del hoyo y que se hubiera hecho en el momento en que el petróleo estaba caro. Entonces después, ya con Calderón, se hizo otra reforma, pero la mediatizaron. Ellos decían que no se podía vender. ¿Por qué la hace el presidente Peña Nieto? Porque está quebrado Pemex, no le queda voto. O sea, no la hace porque sea neoliberal, no la hace porque quiera mayor competencia, la hace porque Pemex está quebrado y la única forma que tenga o que tiene para pagar los salarios de los trabajadores y los privilegios de pensiones que tiene el sindicato, que es otro sindicato corrupto y que ha sido un factor importante en la quiebra de Pemex, es que vendan o liciten campos de petróleo, como lo ha hecho Estados Unidos. Y eso es positivo. El gobierno de Estados Unidos no ha invertido un solo dólar en el Golfo de México y está sacando 1 millón de barriles diarios y hay cerca de 40 empresas privadas sacando petróleo. Aquí, el único que podía sacar petróleo en el Golfo era Pemex. Había gastado cientos de millones de dólares y no sacaba ni un solo barril de petróleo. Ahora ya se abrió por la necesidad, tardíamente, después de que quebraron a Pemex, pero es positivo este cambio y de consolidarse va a ayudar a México. Sin embargo, la deuda que tiene Pemex, los pasivos que tiene Pemex, hacen que en muchos años lo que se saque, lo que se reciba de estas empresas que van a sacar petróleo, sea para pagar lo que derrocharon, lo que se robaron el sindicato y los directivos de Pemex hasta la fecha. Bueno, todavía el 98% de las gasolineras, 99% son de Pemex. Es un monopolio brutal, ¿no? En donde en las mismas gasolineras llega la gasolina robada, va ahí, en donde las pipas las maneja el sindicato. Son una de tranzas tremendas. Ahora, esto es positivo, el que haya competencia. Y la competencia tiene que ir poco a poco. Hasta ahora, a pesar de que dicen que la gasolina es barata, es más cara que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá hay competencia. Porque allá el Estado no interviene en la distribución, no interviene en la producción. Aquí cuando dicen estamos subsidiando la gasolina, no es cierto. Están subsidiando la ineficiencia de Pemex, los robos en Pemex al sindicato de Pemex. Igual en la CFE. En la CFE el costo del kilowatt hora industrial es más caro que en Estados Unidos. Aquí las empresas pagan más por su luz, siendo del Estado, que en Estados Unidos. Entonces vemos que ahí tenemos, Estados Unidos es más eficiente porque su petróleo, su gasolina es más barata manejada por particulares, su electricidad es más barata manejada por particulares y aquí es más cara. ¿Por qué? Por la corrupción. Cuando el gasolinazo es producto de la corrupción, los altos precios de la electricidad son producto de la corrupción y eso le pega a los bolsillos de la mayor parte de los mexicanos. Qué bueno que haya alternativas, pero todavía van a pasar muchos años para que se pueda hacer de un lado la gasolina, el petróleo como principal energético. Lo que tiene que hacer el gobierno es no cobrarles impuestos a los que están en otro tipo podemos decir, de energético, los paneles solares, pero si ya empiezan a llenarlos de burocracia, que tienen que pagar a la CFE, que tienen que hacer esto, ya se amoló la cosa. Si queremos ayudar a una actividad, hay que bajarle los impuestos, pero tampoco no subsidiarlos, porque como pasó en Brasil, empezaron a subsidiar el alcohol como alternativa, y al final generaba el proceso para sacar el alcohol para los carros, generaba más contaminación que la misma gasolina. Y muchas veces se convierte en cuentos, se politiza esto de buscar los paneles solares y todo eso es bueno, y con miel de abeja o una serie de cuestiones ahí que muchas veces no son competitivas. Entonces, queremos que sean competitivas, quitemos la reglamentación, quitemos los impuestos y entonces van a empezar a competir. Pero no subsidiarlas, ni tampoco decir que en Suecia, en Suiza, en todos esos países, el principal energético sigue siendo el petróleo, la gasolina y lo seguirá siendo. Una alternativa que va a venir, que es muy positiva, son los carros eléctricos, pero también consumen combustibles fósiles, porque la electricidad viene de eso. Aquí en México
podríamos haber aprovechado más las caídas de agua, como en Estados Unidos, en donde la hidroeléctrica es muy importante. Aquí no, ¿por qué? Porque estaba prohibido. Nadie podía generar su electricidad, solamente el monopolio estatal. Y esos monopolios estatales, tanto del petróleo como México, que son políticas socialistas, son las que han atrasado al país. Hay que respetar sus posiciones. Lo que él a veces pasa por alto es el fracaso que tuvo Pemex. Digo, ¿a quién va a poner? ¿A la hermana Teresa de Calcuta, que ya murió, o a una monjita para que sea buena? No, el que vaya a ir, o Juanito, todos los que vayan ahí van a caer en el problema de la corrupción porque no pueden controlar ese monstruo. Como pasó en Brasil, como ha pasado en Perú, como ha pasado en muchas partes, se vuelven entes corruptos cuando los maneja el Estado. Ahí está el caso de Petrobras, que se robaron la quinta de los manos en Petrobras. Y ya había socios particulares por los que decidía el gobierno. Entonces consideramos que esa propuesta de Andrés Manuel está equivocada. Y no está equivocada porque sea izquierda, está equivocada porque tenemos una realidad de 70 años del fracaso de Pemex y en todo el mundo del fracaso de las empresas estatales. En Rusia, que era el principal productor del petróleo a principios del siglo pasado, llegó un momento en que no producía nada, en que todos se robaban también ahí, ¿hasta qué? Hasta que se privatizó el petróleo en Rusia. O sea, que mientras todo el mundo, los mismos países socialistas, como China, como Rusia, como Vietnam, van hacia la privatización, pues sería un retroceso brutal querer volver a un socialismo estatista que no ha funcionado en ninguna parte y que el único país, los únicos dos países que quedan con este socialismo estatista es Norcorea y Cuba. Y Cuba ya también está abriendo a la iniciativa privada ante un fracaso de 50 años.